Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Muy buenos días a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el punto de vista, como siempre, con temas de interés nacional, y esta vez pues no es la excepción. Vamos a conversar precisamente sobre los 2 años y medio del gobierno del presidente Otto Fernando Pérez Molina. El presidente Pérez Molina ya nos acompaña en Cabina de Cristal. Presidente, muy buenos días, qué gusto saludarlo y muchas gracias por hacer un espacio en su agitada agenda para compartir con los oyentes en todo el país sobre los principales desarrollos de su agenda de gobierno. Muy buenos días a ustedes, les agradezco la oportunidad a Radio Punto, que sé que nos están escuchando en todo el país prácticamente, y es una gran oportunidad para nosotros poder hablar sobre los 2 años y medio, la gestión de los 2 años y medio de gobierno, así que esperamos que en esta siguiente hora podamos platicar aquí en la radio, pero además de eso, poder llegar con todos los guatemaltecos en el interior del país. Interesante, presidente, y es bueno conocer qué está haciendo el gobierno y nuestro reconocimiento precisamente por esa apertura democrática que ha tenido usted para con los medios de comunicación y para que la población por su medio pues conozca qué es lo que se está haciendo o tratando de hacer en un país con tantas complejidades como lo es Guatemala. Muchísimas gracias. Sí, nosotros sabemos de que es importante porque los medios de comunicación nos permiten llegar a los guatemaltecos y guatemaltecas, escuchar directamente de la voz del presidente, de la vicepresidenta, de los ministros también, qué es lo que están haciendo, cómo van avanzando las cosas, qué problemas hemos tenido, qué problemas podemos prever para el futuro, y también cómo queremos trabajar este año y medio que nos queda de gobierno para entregarle todos los resultados posibles al pueblo de Guatemala. El presidente, se dice fácil, pero son 2 años y medio ya los que tiene de mandato. En ese sentido, quisiéramos enfocar el inicio de la entrevista con los 3 ejes fundamentales de su programa de gobierno, que fueron en su orden la seguridad, luego viene el programa Hambre Cero contra desnutrición y para concluir desarrollo económico y competitividad. Entrando al tema de seguridad propiamente dicho, ¿cuál es la percepción que se tiene sobre esta temática desde la óptica del gobierno? Porque incluso algunos indican que a estas alturas de su gobierno la asignatura pendiente sigue siendo ese tema tan sensible. Sí, es uno de los temas, Carlos, que efectivamente son difíciles, no es fácil. La forma en cómo nosotros encontramos realmente todas las instituciones encargadas de la seguridad, hubo que hacer un esfuerzo muy grande. Y gracias al ministro de Gobernación, a Mauricio López Bonilla, la integración con sus viceministros, la creación de 3 viceministerios, como fue el viceministerio encargado de coordinar toda la lucha contra el narcotráfico, la creación de un viceministerio de prevención del delito, que no existía prácticamente. Y también la creación de un viceministerio para tecnología, para modernizar realmente nuestro esfuerzo por la lucha contra el delito y contra la delincuencia. Y además de eso, fuimos a encontrar una policía con 22,000 prácticamente agentes, 22,500 agentes para servir a casi 15 millones de guatemaltecos. Luego nos dimos a la tarea realmente de hacer una profesionalización, una reorganización, un equipamiento de las fuerzas policiales, y lo que hemos logrado en estos 2 años y medio está a la vista de todos los guatemaltecos. Hemos logrado graduar, casi llegamos a los 10,000 agentes ya. Este año vamos a sobrepasar los 10,000 agentes. Como usted sabe, se crearon 3 academias, 3 extensiones de la Academia de la Policía Nacional Civil, algo que nunca se había hecho en toda la historia de la policía, una en Huehuetenango, una en Santa Rosa y una en Baja Verapaz, con el propósito de regionalizar, con el propósito de que haya pertinencia cultural dentro de la Policía Nacional Civil y que por regiones se pueda captar al recurso humano, se pueda capacitar, entrenar, profesionalizar, pero que sirvan ahí mismo a sus comunidades, incluyendo con los mismos idiomas, que esto viene de los acuerdos de paz de hace pues tantos años y que no se había cumplido. Por otro lado, logramos también eficientar e incrementar en más del 100% las capacidades de inteligencia, las capacidades de investigación, las capacidades de equipamiento, de movilidad, de comunicaciones, y todo esto orientado a ir teniendo mejores resultados. Yo le quiero contar que cuando nosotros recibimos habían 17 asesinatos diarios. Cerramos el año con 13 asesinatos diarios el año pasado,
Y hoy vamos caminando a seguir en esa lucha para lograr bajarlos más. Ojalá esto se convierta en una realidad y dentro de 6 meses podremos estar nuevamente aquí con usted platicando a ver qué logramos avanzar. Pero hay cosas que cuesta que la población las perciba. Entonces una cosa se convierte en la percepción de la seguridad y otra es la realidad de cómo van los temas de seguridad. Pero yo le puedo decir que con los pasos que se han dado, bueno, fundamos la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía, que tampoco se había hecho en muchísimos años. Tenemos 164 graduados ya, que son licenciados en ciencias policiales. El director de la policía, por ejemplo, es un comisario general que tiene una maestría ya también en investigación criminal. Los cuadros que están ahora empezando ya a ponerse para dirigir las comisarías y las subcomisarías, no solo tienen licenciatura, sino que algunos de ellos empiezan ya a graduarse en sus maestrías. Eso es otra cara de la Policía Nacional Civil. Eso es una forma de cambiar de fondo y de estructura a una institución que es tan importante para los guatemaltecos. Es difícil que se vaya sintiendo en la población esto, pero le quiero contar también que a la par de que aumentamos y cambiamos, hicimos una serie de cosas en la policía, también en el ejército. En el ejército, en estos 2 años y medio, creamos 4 brigadas para que puedan cumplir mejor con su función. Una brigada en el Petén, que es un espacio tan grande, una brigada en la parte montañosa de San Marcos, una brigada en el Atlántico y una que está aquí en la zona central, que sirve como reserva estratégica para moverla a diferentes lugares, que está en las instalaciones de San Juan Zacatepeque, donde está la Escuela Politécnica. Pero además de eso se crearon 3 escuadrones de seguridad ciudadana que ayudan al trabajo directo de la policía. Quiere decir que si sumamos todo eso, casi son 13.500 hombres más que en 2 años y medio hemos puesto a disposición de la población para poder ayudar en el tema de la seguridad. Y yo estoy muy claro, Carlitos, que nos faltan muchas cosas por hacer, por caminar, por resolver. No estamos diciendo que hemos logrado resolver todas las cosas, pero, por ejemplo, fíjese que se están instalando ahorita 8.000 cámaras de videovigilancia, que es parte de la tecnificación, de los pasos que hay que dar para aplicar la tecnología también al servicio de la seguridad. Y eso nos permitió, como se pudo ver en algunos medios de comunicación, cuando lamentablemente se utilizaron unas granadas, se tiraron una de las granadas que tiraron, que creó un impacto muy fuerte también, ahí quedó captada y se recogió la imagen y posteriormente fue capturado. Es decir, ahí la capacidad no quedó en impunidad, no quedó en que no se supiera, no quedó en que nadie hay responsables, como muchas veces nos sucedía antes, no, que muy rápidamente, en poco tiempo, en coordinación con el Ministerio Público, se logró de capturar y que se pongan a disposición de los tribunales de justicia a los responsables de estos hechos. Ahí los mensajes que se están mandando es que efectivamente hay la capacidad para investigar y para prevenir, para capturar a los responsables de estos hechos. Hay más de 350 bandas que han sido capturadas y desestructuradas. Tenemos más de 12.500 armas que han sido sacadas de las calles de Guatemala en toda la República durante este tiempo y bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo para seguir trabajando por la seguridad de los guatemaltecos. Interesante, señor presidente, y es más, algunos indican que se ha avanzado bastante en el tema de seguridad, pero que todavía queda mucho por hacer, precisamente porque es un mal estructural. Otros indican que es tema de percepciones, como usted lo dice en su alocución, porque cuando se toma gráficamente todo el país son 3 departamentos de Guatemala los más violentos. Y otros más indican que a pesar de eso, pues continúa teniéndose el flagelo de la extorsión que proviene desde las mismas cárceles de Guatemala y que no se ha combatido. Otros indican que también se está utilizando muchas acciones represivas y no se le pone atención a lo que es la prevención del delito, especialmente en la juventud guatemalteca. Así es, efectivamente. Mire, tocó varios temas importantes. Primero es, efectivamente tenemos algunos departamentos que son los que se caracterizan por ser los más violentos. Escuintla es uno de ellos, lamentablemente.
hemos puesto nosotros, aumentado el número de elementos. Estamos poniendo ahorita, es uno de los departamentos o municipios escogidos donde se va a poner cámaras de videovigilancia. Le quiero contar que logramos estos primeros 6 meses frenar el incremento de violencia que llevaba Escuintla y empezó ya a ir hacia la baja, especialmente en el tema de homicidios. Pero es importante mencionar que la mayoría de los delitos siguen siendo concentrados, por ejemplo, en el departamento. Si usted agarra el departamento de Guatemala, el departamento de Escuintla, el departamento de San Marcos, y va a encontrar que ahí está concentrado casi un 70% de los hechos delictivos y de los homicidios que se dan en todo el país. Quiere decir que hay otras áreas que son mucho más tranquilas y mucho más calmadas, pero es obviamente algo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Y cuando usted nos menciona el tema de las cárceles, que está vinculado al tema de las extorsiones, tiene toda la razón. Nosotros, el ministro, ayer hablé con él, tiene 6 reuniones que lleva ya con las 3 principales telefónicas en el país, para ir viendo cuál es la metodología que se va a utilizar y cuál es la mejor metodología para lograr aislar de llamadas telefónicas a los centros delincuenciales. Esto es una ley que afortunadamente aprobó el Congreso de la República y que daba un plazo de 6 meses, del cual ya van corriendo por lo menos 2 meses y medio, y esperamos que cuando se cumpla este periodo esté verdaderamente aislado. Por supuesto hay muchas cosas que hacer, porque mientras se siga teniendo contacto entre los mismos guardias del presidio con los privados de libertad, siempre va a existir la posibilidad de comunicaciones, de que introduzcan materiales que no deben de tener los privados de libertad, y ahí es en donde entra la necesidad de la construcción de cárceles de máxima seguridad o de cárceles que tengan todos los requisitos o cumplan con todas las normas para evitar estas cosas. Pero tenemos que reconocerlo, esa es una de las tareas sobre las cuales estamos trabajando ahorita, porque sigue siendo una realidad. Muchas de las extorsiones salen, incluso muchos o algunos de los asesinatos salen con instrucción desde las cárceles, privados de libertad, que ya fueron sentenciados, que ya fueron condenados, y desde adentro de las cárceles siguen prácticamente dirigiendo la delincuencia de alguna manera. Y ahí tenemos que concentrar nuestro esfuerzo y lo vamos a hacer. Están por construirse varios módulos en donde sí se van a cumplir ya las normas de seguridad, y esperamos que esto, pues ojalá en un año esto sea una realidad y podamos tener verdaderamente aislados a este tipo de reos que desde adentro de las cárceles siguen delinquiendo. Ya para agotar este tema de seguridad, señor presidente, cuando se escucha tema de asesinato de pilotos, de granadazos y tantas cosas que pasan en el día a día en Guatemala, mucha gente reacciona en redes sociales y el denominador común es solicitar la aplicación de la pena de muerte. En ese sentido, ¿se puede hacer poco o no tiene capacidad el gobierno para agilizar en el Congreso de la República que se revierta esta decisión que impide la aplicación de esta pena en Guatemala? Es un tema, la verdad, yo siento también eso, porque a nosotros también nos lo dicen los guatemaltecos, y de verdad cuando uno encuentra y lee algunos perfiles de delincuentes en donde efectivamente usted mira, si no escasa, ninguna posibilidad de una recuperación o una reinserción social, o que están condenados a estar 200 años en la cárcel por los asesinatos que han cometido, pues ahí es en donde uno verdaderamente dice, bueno, y esto no podemos resolverlo de otra manera. Y usted se recordará que ya tenemos 14 años casi, vamos a tener cuando se suspendió el último recurso que tiene la pena de muerte, que es el recurso de gracia. Y ese recurso de gracia, bueno, tiene que ser aprobado en el Congreso, discutido en el Congreso, pero además de eso hay una tendencia que uno pues no puede estar apartado de esto, de la tendencia mundial, es ir hacia la abolición en lugares en donde se ha dado. Aquí hemos tenido nosotros por 14 años una abolición de la pena de muerte, de hecho, porque si usted se da cuenta, los tribunales ya no condenan a pena de muerte. Todavía a principios de los años 2000, de la década del 2000, 2004, 2005, 2006, todavía hubo condenas de pena de muerte.
Ahora lo que hemos visto son condenas hasta de 400 y 500 años, pero no hemos visto una sola condena a pena de muerte, porque de hecho los jueces y el sistema judicial ya no está condenando a pena de muerte. Entonces, esto habría que hacer una reestructuración, y es una serie de situaciones que yo no estoy seguro que se pueda hacer. Esa es la verdad, lo digo con toda la franqueza para no engañar a los guatemaltecos. Eso no quiere decir que uno no pueda estar de acuerdo en que esto debería de ser uno de los caminos. Pero aquí entra el organismo judicial, entra el organismo legislativo, y son variables que no están en el control ahorita del organismo ejecutivo. Vamos a ir a una pausa para continuar con el punto de vista de hoy. Ya volvemos. Hoy estamos conversando con el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, en relación a lo que se ha realizado en los 2 años de su gestión al frente del gobierno de Guatemala. Presidente, por cuestión de tiempo vamos a enfocar ahora el segundo eje de la agenda de gobierno, precisamente relacionado con el hambre cero. El programa me parece que ha tenido algunos avances. Sin embargo, estudios recientes que hemos tenido en nuestro poder aquí en Radio Punto, y que imagino ustedes también, indica que los resultados al momento son magros. Los porcentajes de avance han sido mínimos. Incluso se calcula en este año, en lo que va de este año, un 20% dentro de los programas de nutrición que ustedes han implementado. No, mire, quiero contarle, y esto es bien importante, Carlitos, y quiero contarle a todos los guatemaltecos, que primero, le voy a decir, el primer logro que nosotros hemos tenido es poner sobre la mesa y sobre la conciencia de los guatemaltecos que no solo es importante combatir el hambre, sino la desnutrición crónica. Porque si usted se recuerda, hace 10, 12 años, aquí en Guatemala, cuando hablaban de niños muriéndose de hambre, uno se imaginaba eso en países de allá por África. Era la percepción que los guatemaltecos hemos tenido de esto. Y aquí en Guatemala no nos dábamos cuenta, y lo que decíamos es: mire, pobrecito, se murió de diarrea, tuvo un ataque de lombrices, le dio una gripe y se complicó, y verdaderamente estaban muriendo por desnutrición y por hambre. Y eso no se decía. Recientemente, y nosotros por eso escogimos este tema. Le quiero contar que en los últimos 30 años la tendencia para bajar la desnutrición crónica en el país estuvo en 0.10, 0.30 por año. Imagínense que no logramos llegar ni siquiera a descender 1 punto por año, que es lo que han hecho en otros países donde han hecho esfuerzos y les ha llevado 20 años bajar 20 puntos de desnutrición crónica. Nosotros nos pusimos una meta muy alta. Nosotros nos pusimos que la meta era, para arrancar con fuerza, lograr bajar 10 puntos la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años. No sé cuánto vamos a llegar, porque lo que sí le puedo decir es, primero, hay conciencia en los guatemaltecos que la desnutrición hay que combatirla. Antes no se hablaba o no se criticaba que ahora no está llegando en el programa de los 1000 días el Vitacerial, que no está llegando los alimentos fortificados, que no está dándole la atención, que no se están vacunando a los niños. Antes no se hablaba de eso. Hoy estamos hablando de eso. A mí me encanta más bien cuando escucho un medio de comunicación que está diciendo que no, tal ministerio no está invirtiendo en las acciones que le corresponden de hambre cero, porque eso no se escuchaba antes. Y hoy lo que quiere decir es que hay un involucramiento mayor de toda la sociedad para lograr cumplir con esas metas de que no tengamos niños desnutridos. Porque usted lo sabe, y todos los guatemaltecos pues lo hemos escuchado y lo sabemos, que un niño menor de 5 años que llegó a los 5 años con desnutrición tiene problemas para su desarrollo el resto de su vida. Su cerebro no se desarrolló como debe de ser, y ese niño va a costarle mucho aprender y va a costarle mucho tener un buen desempeño para tener un buen trabajo y por lo tanto tener una vida con dignidad. Entonces, por eso nosotros de verdad se convirtió en uno de los 3 grandes pactos. El pacto que acabamos de hablar por la seguridad, la justicia y la paz, el hambre cero, que lo que busca es no solo poner sobre la mesa, sino también atacar y disminuir esos niveles. Lo que sí le puedo decir es que en estos 4 años de este gobierno vamos a romper completamente esa
tendencia que venía de apenas reducir un 0.10, un 0.5, ni siquiera llegábamos a un punto para reducir la desnutrición crónica. Nosotros apuntamos a 2.5 por año. Estamos viendo, tenemos noticias de que las cosas van caminando bien, pero no sabemos a cuánto vamos a llegar. El otro año lo vamos a poder decir públicamente, porque ahí sí que son niños menores de 5 años. Quiere decir que los niños que nosotros tomamos cuando recibimos el gobierno van a estar cumpliendo 4 años cuando yo me esté retirando. Pero obviamente es un buen indicio de cómo se pudo haber tratado desde la ventana de los 1000 días hasta los niños de 5 años. Y aquí lo importante es, y esto lo quiero decir porque imagínense que por segundo año consecutivo Guatemala ha sido reconocida por una organización internacional que se dedica a monitorear y a comparar los programas que se llevan y los resultados que se dan en cada uno de los países, y agarran países de todos los continentes. Y quiero decirle que nosotros hemos tenido el primer lugar en 2 años en forma consecutiva por el programa y por la lucha que estamos haciendo para combatir el hambre y la desnutrición. Yo verdaderamente me siento contento con eso. Es un esfuerzo que ha requerido la participación de mucha gente y de mucho tiempo, como la vicepresidenta, a quien le pedí que me hiciera la coordinación. Porque la otra cosa que es importante mencionar en esto, Carlitos, es, usted se recuerda que aquí no es que esa tarea se le dé a un ministerio, porque son 24 instituciones las que tienen que participar en la lucha contra el hambre. Hay que hacer una gran coordinación, hay que ver que lleguen a tiempo, que todos estén cumpliendo, que estén ejecutando su presupuesto, que estén llegando al terreno. Tenemos 166 municipios que tienen 20,000 comunidades entre los 166 municipios. Imagínense, es una tarea grande y es una tarea que, como yo le decía, en 30 años no se logró bajar ni siquiera un 0.10 o un 0.20, era lo que se lograba bajar. Pues también en 4 años nosotros nos pusimos una meta grande, esperamos estar ojalá lo más cerca posible de esa meta, pero no podemos esperar que se pueda resolver. Así que van a haber críticas, y a nosotros nos alegra cuando resaltan que hay algún niño con desnutrición aguda y que está siendo atendido en algún centro médico, porque eso nos ayuda a ponerle presión a los doctores, a los enfermeros, a la Secretaría de Seguridad Alimentaria, a los ministerios que tienen que ver, a todos, para ayudar a que no tengamos más niños con desnutrición y menos con desnutrición aguda que produce la muerte. Ahora bien, presidente, dentro de este programa de Hambre Cero, algunos aplauden, por ejemplo, el fortalecimiento que ha habido en su gobierno del Ministerio de Agricultura, un ministerio que había venido de más a menos. Sin embargo, se cuestiona que aún continúan con programas ya un poco arcaicos, como la repartición de fertilizantes, que dicen, y usted tendrá conocimiento de esto, se presta para el famoso clientelismo político. También se critica los programas de asistencialismo social porque, lejos de promover que la gente con esfuerzo propio trate de salir adelante, pues dicen se está fortaleciendo mucho más que la gente mendigue por una bolsa de azúcar, de frijol, de algo, y se les sigue sirviendo el pescado ya frito, en lugar de enseñarles a pescarlo para que les cueste más y lo disfruten más. Sí, mire, tiene toda la razón. Yo le quiero decir así, lo quiero decir públicamente, yo no creo en los gobiernos que dicen que van a solucionar todo. Esos gobiernos que dicen que van a solucionar todo, primero es mentira. Aquí yo creo en los guatemaltecos, en el guatemalteco trabajador, en el guatemalteco comprometido, en el guatemalteco decidido, el guatemalteco que a pesar de las circunstancias difíciles sabe salir adelante. Ahora hay cosas o hay condiciones, especialmente en el área rural, que si el gobierno no llega a estar presente para el guatemalteco que es trabajador, que es aguantador, que es luchador, es muy difícil que pueda ir saliendo, aunque sea poquito a poquito, con mejores condiciones. Y esto se lo digo, ¿no? En el área rural es en donde más tenemos ese tipo de condiciones o situaciones. Por eso nosotros hemos empujado el desarrollo rural y hemos empujado el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tenía un presupuesto un poquito más de 500 millones cuando nosotros lo recibimos. Ahora lo hemos llegado casi a 1.800 millones de presupuesto. Eso está más de triplicar el presupuesto, y por muchos años el gobierno está de regreso en el campo, en un lugar donde se necesita la presencia. Tenemos un poquito más de 1,000 extensionistas.
el programa de fertilizante que usted dice se incorporó en lo que nosotros le llamamos economía y agricultura familiar. Es decir, no es solo el hecho de ir a dejar un saco de fertilizante, sino también de ver cómo se puede ir llevando semilla mejorada, mejorando las costumbres que hay para las siembras, logrando ser más productivos. Es decir, que en lugar de que en una manzana de terreno se puedan sacar 18 quintales de maíz, se puedan sacar 40, 60, hasta 80 quintales de maíz con las técnicas que puedan aplicarse bien. Y yo quiero contarle que, Carlitos, que el año pasado logramos tener la producción récord de maíz y de frijol. Si usted se da cuenta hoy, el precio de maíz no es una de las grandes quejas que el maíz esté caro, porque el maíz llegó a costar el doble de lo que hoy está costando, y el frijol también, pero tuvimos una producción récord, y eso es gracias a que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, estuvo de regreso en el campo. Imagínense que estamos logrando restablecer los grandes hilos que tenía Indeca y que se quedaron abandonados por tantísimos años. Ya el de San Cristóbal Verapaz está totalmente listo, con sus capacidades para almacenar, y esto le da la ventaja de que puede mantener un precio más constante a lo largo de todo el año en el maíz y el frijol, que son productos básicos de la canasta básica, de la alimentación básica de los guatemaltecos. Entonces se compra cuando hay bastante, se almacena, se mantiene en buenas condiciones, y cuando escasea o quiere subir el precio, se sale a la venta al mercado con las reservas que se tienen. Eso es lo que nos ha permitido que durante este año el precio del maíz y el frijol se haya mantenido en mejores condiciones. Y dice, tres cosas son importantes para cuando estamos hablando de seguridad alimentaria. Primero es tener con qué alimentarse, y por eso es que le ponemos mucha atención al maíz y al frijol. Segundo es tener con qué comprarlo. Las personas que no lo tienen que tener el dinero para poderlo comprar. Y tercero, tienen que tener las condiciones de salud para poder asimilar lo que están digiriendo. Así que estamos en esa lucha, y usted tiene razón en el sentido también de que se puede hablar de clientelismo, se puede hablar de asistencialismo, y que eso no permite a los guatemaltecos salir de la pobreza y la pobreza extrema, pero nosotros hemos sido cuidadosos. Programas que la FAO experimentó por muchísimo tiempo, ahora se implementaron en Guatemala, y es lo que estamos llevando a cabo a través del desarrollo rural. Ahora bien, señor presidente, en el otro eje de su agenda de trabajo en el gobierno, ¿qué podemos conocer sobre desarrollo económico y competitividad? Principiando precisamente por la calificación que una calificadora de riesgo estadounidense le dio al país, donde lo bajó realmente de calificación, lo cual pues es poco propicio, potencialmente no pone el país muy competitivo con grandes inversores extranjeros. Bueno, sí, efectivamente, mire, es lamentable. Nosotros fuimos los primeros en lamentar que una de las calificadoras, tal vez no la que más se toma en cuenta para los que van a venir a invertir en el país, pero de todas maneras una calificadora reconocida, nos puso de BB más o de BB positivo, y la dejó en BB nada más. Ahora nosotros, y las razones, fíjese las razones que os dieron. Primero es por la tasa impositiva en el país, que es una tasa impositiva muy baja. Esa es una de las razones que ellos mencionaron, y que realmente pues nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr que la recaudación pueda llegar, porque nosotros tenemos una de las deudas más bajas de Latinoamérica, pero igual la capacidad de pago también es reducida al tener una tasa impositiva de las más bajas en el país. Y eso realmente son condiciones que nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo. La otra condición que puso, o el otro punto que calificaron, y que es importante también, es que en el Congreso no ha habido la capacidad de avanzar en una agenda legislativa que le dé respuesta a los principales problemas o demandas del país. Y es otra de las cuestiones que verdaderamente para los guatemaltecos, usted sabe cómo califican los guatemaltecos al Congreso de la
la República y es algo que es otra variable que no está en nuestras manos. Es una cuestión en donde todos necesitamos pensar en el país, más que pensar en el derecho de mi nariz, más que pensar en mi grupo, más que pensar únicamente en lo que a mí me interesa, tenemos que pensar en lo que le interesa a todos los guatemaltecos, porque si no los resultados son como esto estamos viendo. Pero por otro lado, podemos ver también que el Banco Mundial nos ha calificado bien en el tema de la forma de hacer negocios y en competitividad. El año pasado mejoramos 19 puntos. Mejorar 19 puntos quiere decir que nos fuimos arriba de 19 países. Cuando yo recibí el gobierno habíamos retrocedido 5 países. Y después de los esfuerzos del primer año, tuvimos el resultado de que mejoramos 19 países. El país más reformador de Latinoamérica. Ahora esperamos este año también, ya en unos meses estarán dando los resultados y creemos que vamos a volver a ser uno de los países más reformadores del mundo para que los negocios se puedan hacer en forma clara, en forma transparente y que se den las condiciones de certeza en el país. Eso nos ayudaría también a atraer inversiones. Pero como le digo, este es un trabajo de todos, es una labor de todos, porque al venir inversiones es la única forma que se puede generar oportunidades de empleo y esa es una de las grandes metas que nosotros tenemos también. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Vamos a continuar conversando con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, en relación a los 2 años y medio de su gestión al frente del gobierno de Guatemala. Presidente, siempre en este tema de desarrollo económico y competitividad, ayer precisamente un prominente miembro del sector económico guatemalteco ofrecía declaraciones a los medios de prensa en los cuales indicaba que en los meses recientes 200 empresas han cerrado. Dentro de los argumentos que él exponía en sus declaraciones estaban la poca competitividad en el país, las extorsiones y también el tema de los impuestos. Bueno, le quiero decir, Carlos, muchas gracias por eso. Yo realmente no conocía esa información, no sé de dónde la pudo haber sacado. El que la dijo, vamos a buscar esas declaraciones. Porque al contrario de lo que él dice, nosotros lo que tenemos es una buena perspectiva económica. Al contrario de lo que él está diciendo, y por impuestos. Y yo le quiero decir, si aquí en Guatemala es uno de los países donde menos impuestos se pagan. Realmente la tasa impositiva de nosotros llega al 11%, es la tasa más baja de Latinoamérica. Además de eso, los temas de seguridad es un tema que siempre se considera, pero los temas de seguridad, como lo hablamos en el primer segmento, estamos haciendo el mejor esfuerzo y lo que sí le puedo decir es que la línea de hechos delictivos y de homicidios es una línea continua hacia la baja. Que de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en estos 2 años y medio, Guatemala está caminando a ser un país más seguro, que nos falta mucho, sí es cierto, que necesitamos de la participación de todos, también es cierto, pero que aún con todos estos problemas tenemos una tendencia hacia la baja, eso no lo podemos negar. Entonces yo le diría, al contrario, fíjese que los datos que nosotros tenemos refrendados por el Banco de Guatemala, que es la fuente oficial de las estadísticas en este tema económico, nos dijo que el primer trimestre de este año la economía creció un 3.4%. Por primera vez en muchísimos años logramos incluso crecer más que el primer trimestre del año pasado, que se creció en 3%. Quiere decir que si ese 3.4 lo logramos continuar con ese impulso que lleva durante estos resto del año, podemos llegar a crecer un 4%, lo cual verdaderamente sería importante para el país, porque cada vez que el país crece genera oportunidades de empleo y también hay más recursos disponibles para los guatemaltecos. Así que quiero contarle otro dato que es importante. El índice de confianza por 7 meses seguidos ha seguido aumentando. En 7 meses ha ido a la alza. Ahorita tenemos un índice de confianza y eso no lo dice el gobierno de Guatemala, eso lo dice también el Banco de Guatemala y lo dicen los que hacen las preguntas que se los hacen directamente a los empresarios. Y ahorita el índice de confianza está en un 64%, es de los índices más altos que hemos tenido también por muchos años. Incluso a nosotros en nuestro periodo de gobierno se nos bajó en algún momento a 40% y ahora en los últimos 8 meses lo hemos logrado restablecer. Y le digo lo hemos logrado porque son medidas que se van tomando y que los empresarios los van viendo
que les dan confianza para seguir invirtiendo y para seguir haciendo las actividades económicas, y el índice está en 64%, el índice de confianza. Y en el tema de competitividad que le hablaba, el tema de competitividad es uno que les hemos puesto muchísimo esfuerzo, no solo en toda la tramitología que hay que hacer, en la burocracia, en simplificar las cosas, los procesos, cómo los podemos agilizar, pero también la competitividad se mide porque tengamos puertos modernos, y eso es lo que estamos haciendo, que tengamos carreteras que puedan permitirnos transitar rápidamente. Usted sabe, y los guatemaltecos saben, la carretera que va de Cocales hacia la frontera con Tecunumán está habilitándose en 4 carriles, son 74 puentes nuevos los que se están haciendo ahí. Ya está por empezar la ruta que va ahora de Escuintla hacia la frontera de El Salvador. Vamos a tener una ruta de 4 carriles rápida de frontera a frontera. La que va de puerto a puerto, Puerto Quetzal, lo empezamos a trabajar con el gobierno, con el Ministerio de Comunicaciones, dentro de unos 2 meses, el retorno, todo lo que va de Escuintla hacia Puerto Quetzal o Puerto de San José, y de Puerto de Quetzal o Puerto de San José hacia Escuintla, se va a rehabilitar, se le van a hacer desniveles y se va a mejorar, porque hay parte de la carretera que se ha quebrado por el peso de los camiones que transitan. Luego de El Sanarate al Progreso, pues en 1 mes y mucho menos está por iniciarse los trabajos también de 4 carriles que llegan hasta el rancho, desde Sanarate hasta el rancho, y luego está avanzadísimo, y estoy seguro que nosotros lo vamos a dejar iniciados los trabajos, que irían 4 carriles del rancho hacia Mayuelas y de Mayuelas hacia Puerto Barrios. Quiere decir que estaríamos dejando frontera a frontera y puerto a puerto, que vienen a mejorar la competitividad también, que permiten inversiones en el país, inversiones que no solo vengan a Guatemala, sino que les permita crecer en el resto de los países vecinos. Ahora bien, presidente, qué bueno lo que nos dice sobre el desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, hay muchas quejas casi que semanalmente o mensualmente de vecinos de diferentes comunidades sobre que muchos tramos carreteros se encuentran en pésimas condiciones. ¿Se estará descuidando por obras mayores la infraestructura ya hecha, por ejemplo, en Escuintla, Mazatenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, en fin, en casi todo el país? No la hemos descuidado. Lo que pasa es que, nuevamente, como en todo, le decía, tenemos que ir de lo principal a llegar hasta las áreas más remotas del país. Ahorita el Ministerio de Comunicaciones tiene un estudio de los caminos vecinales y los caminos comunales, que son en los que se encuentran verdaderamente en mal estado, y esos caminos vecinales, el plan está desarrollado para tener aproximadamente 800 millones de quetzales y empezar a hacer los trabajos en los caminos vecinales. Ahora, lo que sucede aquí, como en los otros temas que hablamos, es que lamentablemente encontramos una infraestructura tirada prácticamente, ¿verdad?, abandonada. Y esto nos ha ido costando poco a poco irla levantando. Es cierto, se están haciendo obras mayores, pero eso no quiere decir que descuidemos la infraestructura que es importante para el vecino, la que me lleva a mí, a mi casa, la que me lleva a mi pueblo y la que permite salir de mi pueblo con mi mercadería o con mi cosecha hacia la cabecera del departamento, y luego de la cabecera del departamento hacia a la capital. Así que estamos con eso y estamos conscientes de que es necesario. También le quiero decir, aquí nos falta mucho que hacer, nos faltan muchos recursos también para poder darle respuesta a las solicitudes de tantas carreteras que también nosotros sabemos que hay que arreglarlas, pero poco a poco tenemos que ir avanzando en esto. Presidente, retomando el tema de los fertilizantes, tenemos denuncia de algunos comunitarios de Aldea Barranquilla en Sanarate. La población del interior del país es tan noble, nuestra gente, que lejos de enojarse, pues se siente triste, ¿verdad?, cuando no se le cumple. Correcto. Ellos nos indican que a pesar de que se pagó el precio del fertilizante, todavía no les ha llegado. Mire, voy a hablar yo con el ministerio, me llevo el dato ahorita, y ahorita al nomás salir hablo con el ministro de Agricultura, porque están por ir terminando ya el programa de fertilizante. Quiero contarle que por primera vez llegamos casi a 1.800.000 sacos de fertilizante. Es el año donde más fertilizante se ha dado, incluso más, 300.000 sacos más que el año pasado.
Esto nosotros lo vinculamos también, que haya habido una cosecha récord el año pasado, por supuesto con una serie de acciones más que van alrededor de esto, pero yo me llevo este récord porque a la población nosotros verdaderamente estamos haciendo un esfuerzo para que le llegue a todos, que no sea clientelar, es decir, que no sea solo los que son del Partido Patriota, discriminar a otros, no, esto es para todo el que lo necesite, y vamos a ver aquí qué es lo que pasó en este lugar. Presidente, sobre la baja recaudación fiscal, ¿qué podemos conocer? No, mire, yo aquí lo que he dicho y lo voy a seguir sosteniendo es que la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, tiene que reinventarse, tiene que hacer una reingeniería. Tenemos un directorio que viene ahí prácticamente desde el principio. Quiere decir que ellos ya se acostumbraron a ver que aquí está mal pintado, si llega una nueva persona va a ver que está mal pintado, pero ellos tienen ya 16 años de estar ahí, ya se acostumbraron a ver la silla que está rota, la pared que no está pintada, y no han dado pasos para fortalecer a la Superintendencia de Administración Tributaria, y nosotros creemos que esos pasos es importante darlos. Sabemos que hay que hacer más y mejores esfuerzos para que el Estado pueda tener recursos disponibles para darle respuesta a las principales funciones que le corresponden constitucionalmente, como es la seguridad, la infraestructura, la educación, la salud, que son responsabilidades directas del Estado, que no se le pueden trasladar a nadie más, que es una función para que exista precisamente los gobiernos. Así que tenemos esa obligación, y nosotros hemos estado en una lucha realmente, y la vamos a seguir haciendo para que la superintendencia se pueda fortalecer y que pueda recaudar de mejor manera. Obviamente a muchos no les gusta, porque no les gustan los controles y no les gusta pagar realmente lo que les toca pagar en los impuestos que están establecidos, pero eso es parte también de la cultura y de las costumbres que hay que ir rompiendo, y a tener la conciencia todos que si pagamos nuestros impuestos que nos corresponden, vamos a tener un mejor país. Ahora bien, presidente, cuando se dice a muchos no les gusta, ¿a quiénes nos podríamos referir específicamente? Porque incluso en gobiernos anteriores se ha mencionado que hay listados de grandes evasores, pero queda en eso, en una amenaza, y nunca se conoce quiénes son realmente. Que lo que sucede es que mientras no tengamos los controles necesarios y suficientes para poder darle seguimiento a empresas, va a ser muy difícil, porque es que lo que sucede, mire, hay lo que se ha dado, y hay expertos también en saber cómo pagar menos impuestos. Como usted dice, hay empresas grandes y también empresas medianas, no solo vamos a recargárselos a algunos, en donde lo que hacen es que tienen varias empresas, y entonces si una de las empresas tuvo mayor ganancia, bueno, pues le traslada o le compra a la otra empresa para diluir un poco las ganancias, y que a la hora de pagar los impuestos estos se puedan reducir. Son prácticas que hay expertos en estos que ofrecen incluso sus servicios como auditores para poder saber cómo se pagan menos impuestos. Yo creo que esto, si se está evadiendo o eludiendo ese pago de los impuestos, al final es un daño que nos hacemos para todos los guatemaltecos, pero especialmente a los más necesitados. Y por otro lado, nosotros estamos conscientes también de que la informalidad ha crecido mucho en nuestra economía, pero logramos pararla, y por primera vez logramos irla reduciendo en un 5%. Se redujo el año pasado la economía informal, y al reducir la economía informal quiere decir no solo que se suma a pagar impuestos, sino además de eso que está pagando los empleos que tiene con las prestaciones que se deben de pagarle, son salarios dignos. Así que eso sí son buenas noticias, y que habrá que seguirlas trabajando porque falta muchísimo camino por recorrer. En otro tema, presidente, ¿qué podemos hablar sobre transparencia y corrupción? Se critica mucho, por ejemplo, las compras por excepción, se critica a instituciones, el caso de Covial, con procesos viciados, dirigidos, no de antes, sino incluso de ahora, el caso de la compra de medicinas, el caso de armamento sin licitación, sino por excepción. ¿Qué avances se han tenido en esa materia? Bueno, quiero contarle, Carlitos, mire, lo primero es tal vez comenzar con lo último, armas. Fíjese que yo lo dije públicamente y le autoricé al ministro de Gobernación que de urgencia de una compra por emergencia
pudiera dotar a los policías, que veníamos de 2 gobiernos que no habían podido equipar a la policía. Nosotros estábamos entrenando y aumentando el número de policías, y lo vimos en una de las graduaciones, en donde los policías tenían su uniforme, tenían su equipo, pero no tenían su arma, sin pistola. Imagínense sacar después de todo este esfuerzo a policías a la calle, pero sin pistola. Entonces dije, esto no puede ser, ¿y por qué no hemos podido comprar armas? Y la respuesta fue porque hay empresas interesadas. Y entonces hay una lucha y una guerra entre las empresas que ellos quieren vender, y entonces cuando se le asignan a uno empiezan a meterle recursos y se traba todo y nunca se logra hacer nada. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma a la ley de compras y contrataciones, que tenga los controles necesarios, pero que le permita agilizar también la ejecución del presupuesto a las diferentes entidades. Le quiero contar que a pesar de que yo autoricé esa compra por excepción, resulta que se tardó casi 1 año para poderla hacer. Tiene que tener el dictamen de finanzas, el dictamen de la Contraloría, el dictamen de la Secretaría de Planificación Económica, tuvo que ir a la Procuraduría General de la Nación. O sea, se dieron una serie de pasos. Mire, eso que fue por excepción. Yo le digo, si nosotros no vamos por excepción, si nos vamos por la licitación o por una compra normal, en este momento tuviéramos a los 10,000 policías nuevos que tenemos y a por lo menos 3,000 más de los que encontramos sin pistola. Se entregaba el turno del policía, pero se la tenía que entregar con todo y la pistola, imagínense. Eso verdaderamente, esto nos obligó a nosotros a tomar estas decisiones. Luego, le quiero decir que las compras por excepción existen en la ley de compras y contrataciones y están normadas cuándo y cómo se pueden hacer, y nosotros con esa parte sí hemos cumplido. Ahora, que siempre hay corrupción, nosotros lo hemos dicho. La corrupción lamentablemente en Guatemala es un monstruo de 1000 cabezas, en donde usted corta 2 o 3 y le brincan otras 3. Y eso es un esfuerzo continuo que se tiene que seguir haciendo. Hay denuncias constantes que se están haciendo, hay seguimiento constante que se le da. Quiero contarle que la Comisión Presidencial por la Transparencia le está poniendo alertas cuando miran que hay algún procedimiento de licitación que puede ir dirigido o que no está abierto completamente, le pone una alerta y le manda directamente al ministro con instrucciones mías o con instrucciones de la vicepresidenta que deben de repetir o que deben de rehacer o corregir esos procesos. Es decir, se han hecho esfuerzos, pero yo aquí no le voy a cerrar los ojos, no podemos decir mentiras. Lamentablemente el tema de la corrupción la tenemos que seguir combatiendo, hay muchos esfuerzos que hacer y pues encontramos, como usted decía, posiblemente usted me señalaba el tema de Covial. Quiero decirle que ahí se hicieron esfuerzos muy grandes también. Hay una serie de procesos de licitaciones que se tienen que llevar en el Ministerio de Comunicaciones que se han venido poco a poco avanzando para irlos transparentando, a diferencia de lo que encontramos del gobierno anterior, en donde se gastaban 6,000, 7,000 millones de quetzales al año y encontramos las carreteras con obras de mala calidad o destruidas. Ahora sí hay una diferencia que por supuesto nos toca seguir avanzando y luchando. Yo no estoy diciendo que se ha erradicado por completo la corrupción en instituciones como Covial, que se presta muchísimo para eso. Hay que seguir haciendo el esfuerzo. Y presidente, ya para concluir, ¿qué podemos conocer sobre el tema del éxodo de jóvenes guatemaltecos a Estados Unidos? Jóvenes y niños guatemaltecos. Bueno, ese es un problema realmente que ahorita se puso muy en las primeras planas y en las primeras noticias, y lo que sucede sencillamente es que el problema que se dio en Estados Unidos, además de ser un problema, una crisis humanitaria, que hayan casi 50,000 niños en la frontera de Estados Unidos, se convirtió en un tema político también en Estados Unidos. Es decir, la lucha que ha habido por el gobierno de Estados Unidos con el presidente Obama apoyando la reforma migratoria, y por otro lado el Partido de los Republicanos, en donde hay resistencia para aprobar esa reforma migratoria. Pero las expectativas de que esta reforma migratoria podía pasar fue lo que hizo que se empezara a incrementar no solo a gente que creía que podía llegar a ser beneficiado con esa reforma, sino también a padres que dijeron es la oportunidad para poder jalar o traer a mis hijos aquí a Estados Unidos. Esto, los famosos coyotes, que son los que se dedican al traslado de personas que cometen una serie de delitos también,
Ahí mismo hay testimonios en donde ellos le pagan, cobran porque dicen que ese dinero lo van pagando en su recorrido que hacen por México hasta llegar a Estados Unidos. Pero los peligros verdaderamente son tremendos. Yo aprovecho que estoy aquí para decirlo públicamente a los padres que no entreguen a sus niños a un coyote, que de verdad si son niñas están sujetas a violaciones, si son niños están sujetos también a violaciones, a abusos, a asesinatos, a explotación, a tantas cosas, hasta la muerte que se ha dado no solo en territorio mexicano, sino también en territorio estadounidense, como es el caso del niño de Chantla que acabamos de recibir, que es una historia de verdad de dolor y de muerte, que el niño haya sido encontrado en un desierto, abandonado por el mismo que ofreció y que le cobró a la familia para llevarlo a una reunificación con familiares que tienen allá. Así que es un problema complicado, todos tenemos responsabilidad. Aquí, por eso estamos trabajando juntos, El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos y México, trabajando conjuntos para cada quien ver la parte de la responsabilidad que tiene y juntos encontrarle un problema. Quiero decirle que las noticias empiezan a ser buenas. El número de migrantes que estaban ingresando a Estados Unidos se ha reducido drásticamente en estas últimas 2 semanas, le diría yo, que es cuando el tema salió a luz y cuando ha estado muy presente en todas las noticias. Yo creo que eso frenó un poco a los familiares, frenó a los que quieren viajar y frenó a los mismos coyotes que están cobrando por llevar a guatemaltecos hacia Estados Unidos. Presidente Pérez Molina, no sé usted cuánto agradezco la gentileza de haber estado con nosotros. Teníamos innumerables preguntas en nuestro blog de notas, pero por cuestiones de tiempo lo dejamos ahí. Si desea agregar algo más, el pueblo de Guatemala le escucha. Bueno, muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer a Radio Punto la oportunidad que me da para estar aquí presente con ustedes, para poderme comunicar con los guatemaltecos, para poderles decir que tenemos un compromiso que hemos estado trabajando durante estos 2 años y medio, pero que nos queda 1 año y medio para seguir haciendo el mejor esfuerzo. Yo le puedo decir a los guatemaltecos que no voy a escatimar ningún esfuerzo, ni tiempo, ni descansos, ni absolutamente nada, para lograr alcanzar las metas que nos hemos trazado y servir de una mejor manera a los guatemaltecos. Sabemos, son bienvenidas las críticas, son bienvenidas también las demandas que siempre hay, pero tenemos también limitaciones. Pero por nuestra parte no va a quedar dejar de hacer el mejor esfuerzo para servir a los guatemaltecos de la mejor manera como se lo merece.